Los terremotos que ocurrieron en Venezuela en estos últimos días han dejado una serie de cosas terribles en el pensamiento y en el sentimiento de la gente. Se dice por ahí que ya encontraron más de 2,000 personas muertas y algunos números calculan que por lo menos 50,000 personas están desaparecidas. Esto implica que la situación en Venezuela en cuanto al terremoto será caótica, lo es y será mucho más caótica. Lo que está pasando es triste. Hay historias de todo tipo. Algunas personas lo perdieron todo. El cuadro es duro, perdieron su casa, perdieron su familia. Hay niños buscando a sus padres. Hay padres buscando a sus niños. Otros posiblemente están enterrados debajo de los escombros y todavía con vida. Hace un par de horas se encontraron a un hombre que llevaba 100 horas abajo de los escombros y todavía estaba con vida. Es una cosa terrible. Me imagino a las personas que están sobreviviendo después de salir de los escombros o que lograron escapar. ¿Cómo será su experiencia? ¿Cómo será de triste su situación? La incertidumbre, lo que eso significa. Debe ser una cosa muy terrible, muy, pero muy duro. Ante estos acontecimientos surgen todo tipo de opiniones. Quizás desde la política es la primera opinión. Desde la antropología también, desde la geología, desde la teología, desde la religión y todo aquel que quiera opinar, opina sobre lo que está pasando en Venezuela. Posiblemente algunas opiniones muy buenas y otras no tanto. Yo me pregunto cómo tener una postura sensata ante algo tan difícil. Y esto es justamente lo que quiero hacer hoy. Tratar de responder como pastor, como una persona cristiana. Y mi propósito es hacer un humilde aporte ante esta situación. Lo quiero hacer en 3 direcciones. En primer lugar, los terremotos son parte de la vida en todas las sociedades y en todos los tiempos. Si uno revisa la historia, si uno revisa la profecía, estas 2 áreas confirman que los terremotos han estado, están y estarán. Pero es interesante que los terremotos tienen una función desde el punto de vista geológico. Se dice que los terremotos, las mismas placas tectónicas que chocan entre sí, que generan una energía y una explosión, en el caso de los terremotos grandes, mayor a las bombas atómicas o en una cantidad de bombas atómicas y que hace que la tierra tiemble y se mueva como una gelatina. Esos mismos terremotos son vitales para el reciclaje del carbono y otros minerales desde la profundidad de la tierra y que son importantes para la vida. La historia, la ciencia y la teología confirman que estos terremotos irán en aumento. La noticia no es muy alentadora. Irán en aumento. Hay muchos estudios, algunos creen que hay 500,000 de terremotos cada año en el mundo. Esos pueden ser datos más o menos, pero este es uno de esos datos. Es cierto que de ese 500,000 o ese 1,000,000 de terremotos, solo hay más o menos 100 que pueden causar cierto tipo de daño y dependiendo en qué zona del mundo se den. Porque no es lo mismo un terremoto en Haití que un terremoto en Japón. Un terremoto en Haití o que en un país pobre como los nuestros pueda causar mucho daño y pueden morir muchas personas. Quizá en Japón solo hay un par de heridos. Entonces, los terremotos irán en aumento. Es más, los geólogos están esperando el gran terremoto. Ellos llaman el gran terremoto, que suponen que será de gran magnitud. Y la Biblia
lo confirma, que aumentarán los terremotos desde la profecía o de la escatología. Por ejemplo, Lucas capítulo 21 y versículo 11 dice que habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias. Lo mismo, Mateo 24 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Esto es la escatología, la Biblia hablando de las cosas del futuro, lo que sucederá, lo que vendrá. Y hay muchos otros pasajes en la Biblia que hablan de los terremotos. En segundo lugar, los terremotos no son necesariamente juicios de Dios. Este es un punto muy importante que debemos analizar y que debemos entender. Los terremotos no necesariamente son juicios de Dios, aunque ha habido terremotos o experiencias en los que posiblemente ha habido juicios de Dios en algún momento de la historia. Por ejemplo, como en el caso de los hijos de Coré, que fueron tragados porque la tierra se abrió. Y eso se cree que es un terremoto según Números capítulo 16. No necesariamente son juicios. Pensemos en lo delicado que esto sería. Si fuera un juicio de Dios, ¿por qué Dios está castigando a unas personas y a otras no? Porque si dijéramos que el juicio de Dios vino a Venezuela porque estaban celebrando una fiesta y que a Dios no le agradó esa fiesta, estoy seguro que en otras partes del mundo hay fiestas peores que deberían de tener un juicio. No es como muy lógico un juicio de Dios cuando se está castigando a gente supuestamente mala, pero hay gente más mala. En el otro punto, en el otro extremo, si fuera así, digamos, un juicio de Dios, Dios está castigando a gente buena, a gente inocente, junto con la gente mala. Porque ahí en Venezuela sucedieron o hay historias de iglesias cristianas que cayeron, testimonios de pastores, testimonios de gente cristiana temerosa de Dios, fiel a Dios y que también vivieron esta experiencia. Por lo tanto, desde esa lógica no es un juicio. Pero la más importante postura de esto es Jesús. En Lucas capítulo 13, la Biblia nos cuenta que se derrumbó una torre, la torre de Siloé, y en esa torre murieron 18 personas. Alguien en una reunión con Jesús le preguntó si esto era un juicio de parte de Dios. Y Jesús contestó de una manera categórica. Lucas capítulo 13, versículo 4 dice, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué está diciendo Jesús en esto? En esta respuesta que está dando a la gente. Primero, que una tragedia natural no es necesariamente un acto del juicio de Dios sobre los hombres más malos. Segundo, que una tragedia es el presagio de un juicio que vendrá. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esa es la cosmovisión de Jesús. Y la Biblia sí habla de una gran tribulación. La Biblia sí habla de un juicio. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo número 16 se habla de los terremotos que se van a dar. El terremoto será una cosa terrible, tan violento, donde la tierra se partirá, las ciudades se dividirán, las montañas descenderán, habrá alteraciones, pero increíbles, indescriptibles. Ese sí será un terremoto que vendrá como parte de los juicios de Dios en la gran tribulación. Pero no significa que todos los terremotos que pasan hoy son juicios de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en tercer lugar? Tratar de entender nuestro papel ante lo que es un terremoto. Hay una cosa muy importante, queridos amigos y queridos hermanos, que debemos tener en cuenta. No debe ser la actitud nuestra una actitud de curiosidad, de una meramente curiosidad. Hay muchas personas, o todas las personas tenemos desatada la idea de la curiosidad, pero
Esto no es bueno. Muchas personas están buscando satisfacer su dudosa curiosidad, viendo videos, viendo información, cuántos muertos, cómo este se murió, cómo este se sobrevivió, y todo en un sentido simplemente de ver el mal ajeno. Desde la perspectiva de Dios, esto no debe ser así. Desde la teología, por ejemplo, Wesley decía que los desastres naturales no son actos de castigo de Dios, sino que son consecuencia de un mundo caído, de un mundo que está metido en un problema desde la caída del hombre en el libro de Génesis. Y por eso es que no siempre pasan cosas malas porque la gente es mala, sino porque estamos en un mundo caído, en un mundo lleno de problemas. Pero él decía también desde su teología que son una oportunidad para la gracia de Dios. Los terremotos son una oportunidad para la compasión y el servicio activo al prójimo frente a una tragedia. Un teólogo dijo, si nuestra teología no funciona en Auschwitz, entonces no es teología, no funciona. En otras palabras, desde la teología no podemos ver a un Dios castigando a un sector del mundo, como lo mencionan muchas personas, sino que es parte de la experiencia, de la geología y de la experiencia que tenemos que vivir los seres humanos por vivir en un mundo caído. Los desastres naturales y el sufrimiento no son el final de la historia, sino que son parte de la historia. Y esto también es un aspecto muy importante. Quiero parafrasear a C.S. Lewis. Dice de la siguiente manera: tenemos a un Dios que no solo nos ha dado instrucciones sobre cómo afrontar las adversidades, sino que también a un Dios que entró en la historia de la humanidad a través de la encarnación de Jesús. Eso es algo muy importante porque implica que tenemos a un Dios que está en medio del sufrimiento. En segundo lugar, tenemos a un Dios que un día, dice Lewis, traerá sobre los hombres que sufren una consolación profunda, una consolación que solo puede venir de parte de Dios. La Biblia en Apocalipsis habla de que todas las lágrimas serán enjugadas en las personas que sufren, en los ojos de las personas que sufren. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es cuál es nuestro papel en una crisis. ¿Qué haces tú en una crisis? Observas, curioseas, oras, clamas, intercedes, reflexionas. ¿Qué hace un terremoto en tu vida? ¿Qué impacto causa? ¿Te acerca a Dios o te aleja a Dios? Eso es muy importante. Entonces quiero yo terminar esta reflexión, este pequeño aporte. Piensa en este punto entonces. ¿Cómo está tu indiferencia ante esto? ¿Cómo está tu acercamiento hacia Dios? ¿O cómo está siendo movida tu compasión ante esta situación que estás viviendo, que estás conociendo? Como iglesia somos llamados a interceder, a sufrir, a llorar con los que lloran y a reír con los que ríen. Creo que un sentido de identificación profunda en oración, en intercesión y en compasión activa debería ser el papel de un cristiano en este tiempo. Dios te bendiga.